yo soy Clara Mendoza. En este inicio de año 2024, el tema que está en la mayoría de las mentes de todos es los propósitos de año nuevo. Entonces la reflexión va a ser acerca de esto, sobre los propósitos de año nuevo. Y para iniciar con esta reflexión, pues lo primero que tendríamos que hacer es tratar de definir qué son los propósitos de año nuevo, ¿no? Pues básicamente son logros que queremos tener, metas que queremos alcanzar, pendientes o cosas que queremos hacer, ¿sí? Como arreglos de la casa o mejoras en general, ¿sí? Quizás tiene que ser más con el estilo de vida, por ejemplo, cambios de hábitos o mejoras, ¿no? Como hacer más ejercicio y esas cosas, ¿no? Esos son los propósitos de vida, ¿sí? Lo que queremos lograr, lo que queremos hacer. Bueno, una vez contestado esto, lo que nos tenemos que preguntar, o más bien la reflexión que me gustaría tener con ustedes, es si todos debemos tener propósitos o hacer propósitos de año, ¿no? Yo considero que no, que la respuesta es no, porque todos estamos en un momento diferente, tanto mental, psicológicamente, emocionalmente, económicamente, incluso situaciones de salud, ¿no? Que de repente nos frenan. Entonces, dependiendo de nuestro momento, va a ser más viable o menos viable de tener propósitos. Es decir, porque los propósitos al final, si nosotros estamos muy abrumados o estamos pasando por una situación como de pérdida, de depresión, etcétera, o de enfermedad, no vamos a tener la energía, no vamos a tener la paz mental, no vamos a tener la suficiente motivación para llevarlos a cabo, y obligarnos a tener propósitos de vida cuando estamos pasando por estos procesos, lo único que va a hacer es frustrarnos y sentir que no somos suficientes para lograr objetivos. Entonces, si estamos pasando por alguna de estas situaciones, y enfocarnos un poco más en propósitos que tengan que ver con mejorar nuestra salud mental, ¿sí? Como tener un hobby, como hacer ejercicio, como seguir tu tratamiento, mantenerte en calma, en paz, etcétera, ¿no? Ok, ahora, ya que dijimos que los propósitos no son para todos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo hacer estos propósitos sin caer en frustración tan fácilmente, o sin caer en la desmotivación, o sin tirar la toalla y decir, esto no es para mí, nunca lo voy a lograr. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es tratar de estructurar el proceso, ¿sí? Tratar de estructurar un proceso es como darle paso a paso lo que tenemos que seguir para llegar a la meta. En el caso de cosas como un negocio, ¿sí? O los estudios, ¿sí? Cosas como más externas a nosotros, ¿sí? Tendremos que estructurar paso a paso, y en el caso que son cosas más internas o más personales, como ser más saludable o hacer más ejercicio, etcétera, estos pasos serían transformarlos en hábitos. Por ejemplo, si yo quiero, volvemos a lo del negocio, poner un negocio y necesito capital para iniciarlo, o necesito estudiar, no sé, administración de empresas, o un cursito de contaduría pequeño, no sé, lo que sea que necesites hacer para poner tu negocio y que tenga que ver o que puedas hacerlo a partir de los hábitos, sería, por ejemplo, si necesitas efectivo, pues ahorrar o buscar una manera de tener más ingresos o buscar un socio. Si es ya cosa más individual o personal de salud o de tu persona, quizás sería, por ejemplo, comer más verduras, o tomar más agua, o hacer 20 minutos de ejercicio, o subir y bajar escaleras, no sé, ¿sí? Es decir, hábitos o pasos específicos, ¿sí? Y obviamente tendrías que escribirlos para, al visualizarlos, ¿sí? Se integren mejor en tu mente o en tu estructura mental, y puedas llevarlos a cabo de forma más fácil. Y otra cosa sería
Estos hábitos tratar de integrarlos hábito por hábito, es decir, dar un tiempo, ¿sí? Un lapso de tiempo para que uno de estos hábitos que elijamos primero hacer se integre totalmente a nuestra rutina, a nuestra forma de ser, porque nuestra mente, ¿sí? Tiende a tener resistencia hacia lo nuevo y va a querer tratar de repetir conductas anteriores. Por ejemplo, si yo lo que quiero es ahorrar, ¿sí? Cuando yo vea que tenga una cantidad de dinero ahorrada, mi mente quizá me diga, mira, ya tienes todo este dinero, ¿sí? Y siempre has querido tener esos tenis, o siempre has querido tener tal cosa, ¿no? Y te la mereces, cómpratela, porque ya tienes el dinero, ya trabajaste por ella, etcétera, ¿no? Y nos vamos de nuestro objetivo, que es nuestro propósito, nuestra meta. Entonces, entender que esto es normal, que nuestra mente siempre va a querer irse a lo que ya conoce y que integrar estos nuevos procesos o estos nuevos hábitos nos va a llevar un poco de resistencia por parte de nuestra mente. Lo único que tenemos que hacer es persistir constantemente a pesar de que nuestra mente o de incluso de que la vida, ¿no? Nos lleve a tener obstáculos. Por ejemplo, si ya tengo esto ahorrado y de repente me enfermo y tengo que tener un gasto por salud, pues son cosas de la vida que ocurren, pero no desesperarnos y persistir en el ahorro y persistir en nuestro objetivo, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, un hábito como de estilo de vida, que es, por ejemplo, comer mejor o hacer más ejercicio, o quizás meterme al gimnasio, o quizás tener un hobby o hacer senderismo, no sé. Para que lo puedas integrar a tu vida, tendrías que irte primero un hábito, ¿sí? De, por ejemplo, me voy a comer una ensalada o un licuado verde en la mañana, ¿no? Y ya cuando integres este hábito y sea para ti sencillo tomarte todos los días tu licuado verde en la mañana, sin chistar, sin que se te olvide, sin que pase algo o sin que tu mente lo esté posponiendo. Cuando ya lo integraste, entonces ya puedes quizás en la tarde me voy a comer una ensalada, ¿sí? O en la tarde quizá me vaya y camine o corra o haga algún deporte que a mí me gusta, ¿sí? Ya cuando ya tuviste el primero y después ya integras el segundo hábito, que ya se te haga también fácil hacerlo, entonces ya te irías por un tercer hábito para integrarlo, ¿sí? Es decir, hábito por hábito, porque si no, si de por sí nuestra mente se va a sentir muy abrumada al integrar un hábito nuevo, un hábito que quizás pueda llegar incluso a ser rechazado por nosotros mismos, como ya dije, un licuado verde. Si a mí no me gustan los licuados verdes, entonces va a ser un hábito que voy a estar rechazando todos los días, ¿no? Entonces ya cuando lo integré, ya puedo ir a otro y luego a otro, ¿sí? Pero hasta que no lo integré bien. De acuerdo. Otra cosa que tenemos que hacer es como tratar de visualizar y separar, ¿sí? Estos hábitos o estos proyectos o propósitos de vida en áreas, ¿sí? Es decir, quizá en lo familiar, ¿sí? Me voy a proponer los domingos ir a ver a mi familia, ¿no? Quizás en lo económico me voy a proponer ahorrar tanto efectivo, cada que me paguen voy a separar este dinero y va a ser ahorro para mi negocio o para lo que yo quiera comprar, ¿no? Eh, en el apartado de profesión o estudio, ¿no? Quiero quizá aprender una nueva cosa, administración o qué sé yo, ¿no? Entonces, para aprender esto voy a hacer, no sé, media hora de estudio lunes, miércoles y viernes, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O si mi propósito es leer, pues entonces voy a leer 5 minutos diarios, o 10 o 15 o mientras voy en el transporte, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es decir, especificar, pero separar, visualizarlos de forma separada, ¿no? En lo familiar, en el estudio, en lo económico,
en lo personal, etcétera. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, como ya dije, es que al integrarlos o a irnos paso a paso, primero un hábito, luego otro, etcétera, tratarlo de hacer un poco más flexible, ¿sí? Es decir, como ya dije, el licuado verde, ¿no? Que el licuado verde a mí no me gusta. Entonces voy a tratar de buscar o de innovar incluso un licuado verde que sea saludable, ¿sí? Pero que tenga los ingredientes quizás que a mí me gusten o, por ejemplo, que me disgusten menos, ¿no? Por ejemplo, yo lo hago, mi licuado, por lo general aquí en México, el licuado verde lleva piña, apio y perejil y toronja a veces, ¿no? Licuado. Pero a mí el perejil no me gusta, ¿no? Entonces, quizás le ponga, en vez de eso, quizás le ponga piña, pepino y espinaca, que la espinaca por lo general no sabe a nada, ¿no? Entonces, al cambiar la receta, es un hábito que para mí es más amigable y se me hace más fácil incorporar porque pues a la hora de que me lo bebo no me disgusta el sabor y es más fácil comerlo, ¿no? Igual, por ejemplo, en el ahorro, ¿no? Si yo quiero estar ahorrando, ¿sí? Voy a ponerme, por ejemplo, una meta a la quincena, ya sea que si mis ingresos son diarios, pues obviamente poner tanto dinero en mi alcancía o a la quincena separar cierta cantidad de dinero, ¿sí? Y al hacerlo amigable sería empezar de a poco, ¿sí? Empezar de a poco, ver cómo me administro, si puedo de repente ahorrar un poco más la próxima quincena o el próximo mes, ¿sí? Es decir, tratarlo de hacerlo un poco menos brusco, ¿sí? Para que de esta manera, al hacerlo de poco a más, ¿sí? De repente nuestra mente no nos esté jugando y no nos quiera regresar a lo anterior. Como ya dije, la mente tiene resistencia y siempre se va a ir a lo conocido. Entonces, tratar de hacerlo de a poco para que esa resistencia irla venciendo de a poquito en poquito. Ok. Otra cosa que tenemos que entender de los propósitos y de la vida en general es que nos vamos a encontrar sí o sí con obstáculos, con cosas que no nos gusten, con cosas que se salgan de lo planeado, ¿sí? Y tenemos que asumir que así va a ser, ¿sí? Así va a ser porque la vida es así. Siempre nosotros queremos dirigir a una dirección y no falta que haya un desvío, que haya un obstáculo y que nosotros tengamos o que saltarlo o que rodearlo o ver cómo pasamos al siguiente paso eh, o resolver este obstáculo para poder seguir avanzando, ¿sí? Entender que es algo que vamos a vivir sí o sí en nuestra vida. Los obstáculos siempre van a estar ahí, ¿sí? Pero entenderlo y tratar de ser resilientes, es decir, pues adaptarnos a la nueva realidad, ¿sí? Por ejemplo, si mi propósito es ahorrar para poder hacer mi negocio y de repente o pierdo el trabajo o me enfermo y tengo un gasto imprevisto o qué sé yo, ¿no? En estos casos, pues la vida va a ser así. Entonces tratar de integrarlos, de aceptarlos tal y como son y de a partir de que nos suceden estos obstáculos, pues seguir con el propósito que nosotros ya teníamos en un principio y pues seguir adelante, seguir persistiendo. Siempre la persistencia va a ser muy importante a la hora de lograr o de querer lograr nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Pues eso sería toda la reflexión del día de hoy. Díganme qué les pareció, díganme ustedes tienen propósitos o no hicieron propósitos este año. Y si sí los hicieron, cuáles fueron, y si no los hicieron, por qué no los hicieron. Que como ya dije, está bien si no estás listo o si no, en ese momento no tienes cabeza para eso. Les mando
agradecimientos y sobre todo muchas bendiciones para este 2024. Yo espero que tengan toda la fuerza necesaria para llevar a cabo todos los proyectos que tengan o para salir de la situación en la que estén, si es que ese es el caso. Y pues otra vez les agradezco y nos vemos en el próximo video.